Es importante siempre estar muy, muy bien informados. Actualmente, creo que en esta actualidad todos tenemos un teléfono celular con acceso a Internet donde podemos averiguar muy, muy bien cuáles son los, de pronto, estudios con mejores prácticas, de pronto, cuáles son las malas prácticas que yo tengo que evitar, verdaderamente cuáles son las condiciones óptimas para yo poder ingresar a un estudio y que yo puedo exigir como modelo a un estudio. Hablando al desnudo. Oli, hoy estuvimos hablando al desnudo con uno de los moderadores más importantes que tiene la industria en este momento. Se trata de Diego o Fergurú, como ustedes lo deben conocer. Hablamos de su vida, de esa transición de no tener nada que ver con la industria a pasar a ser parte de ella, de cómo es crear un estudio. ¿Cómo es el trato con las modelos siendo el único hombre en un lugar tan lleno de hormonas y de mujeres? Y de algo que sé que les causa mucha curiosidad a muchos, y es cómo empezó Alicia. Mucha de la historia, o de mi historia, de Alicia. Así que siéntense, acompáñennos, déjense llevar de esta historia que va a ser enriquecedora. Hay muchos tips de por medio, así que si quieren sacar su libreta, aparte de lo que se van a tomar, está perfecto. Oli, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy estamos con el famoso moderador de moderadores, Uy, Dieguito, más conocido como Fergurú. así es. ¿Cómo estás, mi Dieguito? Muy bien, muy feliz, muy contento de estar acá. Una sorpresiva invitación y bueno, como, como sueles saber, no muy acostumbrado a esto, así que muy nervioso, pero Es feliz de estar acá. normal, ay no, bienvenido, es normal. Yo creo que para todos los que han estado siempre detrás de la cámara, esa transición es un poco dura, pero Sí, te vas bastante. acostumbrando. Ya en un ratico te vas a soltar y vas a ver que es súper Sí, chill. creo que esto lo van a disfrutar mucho mis modelos. ¡Ay, Siempre me dicen, sí! deberías estar detrás de la cámara y ahora lo estoy. Bueno, ya después nos vas a contar la experiencia que se siente tu primera aparición en cámara. Así. Ay, Dieguito, estoy muy contenta. Yo ya había hablado con todos en el equipo y en capítulos anteriores de cómo funciona, o para mí, un estudio ideal. Y tú haces parte del estudio ideal para mí. Te agradezco Entonces, mucho. quiero que nos resuelvas muchas inquietudes que nos surgen. Yo sé que a los modelos independientes y a las personas que están fuera de la industria les genera como mucha curiosidad el mundo de las modelos webcam y sobre todo para un hombre, trabajar con tantas mujeres, lidiar con tantos genios. Muchas hormonas. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es lo más difícil de eso? Bueno, ¿qué vale es el mayor reto? Sí, definitivamente entender que cada modelo es un universo completamente diferente, ¿cierto? Saber que, bueno, es un reto día a día, ¿cierto? Cuáles son esas necesidades, ellas qué es lo que están buscando realmente, cuáles son sus proyectos de vida, cuáles son sus expectativas con el trabajo. Es un reto bastante grande, ¿cierto? Tienes que ser muy, muy detallado y saber entender, saber comprender todo esto. Ok. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo dices tú? Bueno, quiero llenar estas necesidades, quiero empezar a trabajar en un estudio. Quiero que nos cuentes un poquito de la historia. Bueno, hace cuando empecé en esto, más o menos le pongo hace unos 4 años, ¿cierto? Ujú. Empecé simplemente porque fui muy fan, digámoslo de alguna manera, de la revista Don Juan, ¿cierto? Leí artículos, pues obviamente salen artículos de sexualidad, Ujú. igual de muchos temas, y de ahí encontré un artículo que hablaba sobre el modelaje webcam, de cuánto podía ganar una modelo, de qué era verdaderamente el trabajo, ¿cierto? Hasta ese momento yo no tenía absolutamente ni la remota idea de qué era modelo webcam, nada, absolutamente nada. Y allí empecé como a averiguar, me interesó muchísimo el tema porque era algo que no conocía, ¿cierto? Sí. Y obviamente me causó un gran impacto. Entonces de ahí empecé a entrar un poco más en conocer qué era verdaderamente este mundo, ver qué era lo que había, ¿cierto? Ujú. Y de ahí empecé como a interesarme, en estando, digamos, en todo este interés, en toda esta investigación, en conocer, más que investigación, conocer un poco más.
conocer las plataformas, conocer de pronto modelos, empezar a seguir pues ciertos modelos, ¿cierto? Las que uno veía en las plataformas más Sí, conocidas. Y salió un evento acá en Bogotá que se llama el Workshop. workshop. Sí, entonces dije, hey, qué rico ir, conocer un poco más. Y pues allí fue donde resulté, fui a este evento. Bueno, era yo creo que de las pocas personas, por no decir que la única, que no pertenecía a la industria. Entonces aquí empecé, bueno, me sentía obviamente, Un poco perdido. sí, exacto, muy perdido. Todos, la gran mayoría dentro de la industria se conocen, bueno, pero llegué y en este momento conocí a la que es actualmente mi socia, que es Mariana, nos conocimos allí y bueno, empezamos a entablar conversación, empezamos a hablar, ella me empezó a contar cómo fue cómo que ella era modelo, cómo era su experiencia y de ahí pues yo también le conté cuál era mi historia y empezamos pues a ahondar un poco más en el tema. Ok, ¿y tú qué hacías antes de llegar a este mundo? O sea, Ay, ¿cuál es tu bueno. profesión? ¿A qué se dedicaba antes de todo este revuelo, Dieguito? Bueno, muchas cosas. Bueno, yo por profesión yo soy sanador ambiental de la Universidad Distrital. Ok. Eh, Tengo que decirlo, nunca apliqué nada de mi carrera, jamás, jamás fue como hacerla, siempre estuve trabajando al mismo tiempo. Yo inicialmente empecé trabajando con una empresa que se dedicaba a importar productos para pisos de madera, algo que te Totalmente digo, lo diferente. más alejado posible de la industria y empecé allí, ¿cierto? De ahí empecé a entrar un poco más en el tema de pues la construcción, lo que son el tema de las obras, contratista y demás y alternamente empecé a entrar como en el negocio del transporte, ¿cierto? Ok. También empecé allí, el transporte de carga, de mulas, bueno, todo O sea que esto. fue algo totalmente diferente. O sea, yo pensé que Totalmente sí, diferente. tal vez se enlazaba un poco lo de tu carrera Sí, no. con la Nada se cuestión. enlaza con nada. Nada, nada. Mi carrera no se enlaza con mi actividad económica en ese momento y mi actividad económica en ese momento, pues claramente no se enlaza a lo que es, pues hoy día esto que estoy haciendo con tanto amor. Pero, ¿y no sientes que puedes aplicar alguito o que has aplicado ciertas cosas? Claro que Porque, sí, inevitablemente a pesar de que son actividades muy diferentes, sí hay algo que le enseña a uno esta experiencia y es a tener una visión mucho más administrativa, mucho más empresarial, mucho más ujú, organizacional. Desafortunadamente la industria siempre ha estado como bajo una tela, siento yo, por decirlo de alguna manera, como de improvisación, ¿cierto? Que ok, no se ha tomado muchas veces con el profesionalismo que debía tenerse. ujú, Actualmente si encontramos que hay muchas personas que están trabajando en ello, pero digamos, era una necesidad que se veía mucho más en ese momento, ¿cierto? Todavía era un tema que en Colombia no era tan conocido, estoy diciendo que yo tampoco lo conocía, sí, claro, o sea, ¿cierto? llegaste a Exacto, a nada. pesar de que llevaba muchos años, la industria lleva demasiados años en el país, pero no era tan conocida, no era tan común como hoy día, Y ¿cierto? ahí está el secreto también, o sea, el éxito que tienen, porque, bueno, ellos hacen parte de uno de los estudios más importantes. Ahorita tienen 3 nominaciones. ¡Ay! Me da emoción decirlo. Tienen 3 nominaciones. Una a mejor estudio, otra como mejor moderador. Que Ujú. para los que no tienen de pronto un contexto de qué es un moderador, el moderador es una persona que ayuda a las chicas en las salas. Y a uno como modelo le facilitan demasiado el trabajo porque además de animar la sala, están pendientes de que no se infrinjan las reglas que hay de las modelos, están pendientes de las necesidades que hay Revisar y aspectos técnicos, revisar todo exacto. lo que está, pues obviamente antes, previo, post, durante la transmisión. Guau. Sí, él tiene más el tema, él tiene. Cuéntanos No, por favor, ¿qué hace un moderador? Además no, de no, eso. no, le estás explicando ¿Sí, sí perfecto, estuvo bien? solo lo quería complementar. Me encanta porque sí, claro. O sea, digamos que desde acá es la perspectiva de una modelo y ahí está lo que hace un moderador y está nominado a mejor moderador en unos premios. Y la tercera nominación que tienen es de Mari, o la profe Mariana, como mejor manager de modelos, que
Ya lo verán en uno de los capítulos también. Sí, estamos muy contentos por esto también. Bueno, cabe ahí anotar, perdón, que también tenemos otras 2 nominaciones. Tenemos una Chicas. nominación a Mejor Modelo y tenemos 2 modelos en la nominación de New Face. Por favor, o sea, ahí está. O sea, es lo que te venía Gracias. diciendo de el secreto de poder unir la organización con un aspecto diverso como lo es el tema de la industria. Y ahí Sí, está, o sea, tener pilares buenos, tener buenas bases. sí, es muy importante. Es ¿Cuántos muy llevan ya importante. ustedes de haber arrancado? Bueno, como te decía, más o menos 4 años y medio explorando toda esta industria, ¿cierto? Como tal, ya llevamos 3 años consolidados, pues como estudio. Primero tuvimos una Ujú. sociedad, fuimos fundadores de un estudio ahorita también, que actualmente sigue vigente. Nos separamos y como Virtual Click ya llevamos 2 años y medio. A mí me parece que habla mucho de las bases que estoy diciendo ahorita y de hacer buenas sociedades también, ¿no? De haber hecho muy buen equipo. Sí, correcto, sí, es muy importante tú dentro de esto encontrar personas que tengan la misma visión y los mismos objetivos, ¿cierto? Que precisamente por eso es que fallan las sociedades, lo estamos hablando, donde se tienen de pronto diferentes objetivos, diferentes visiones y donde esto empieza a entrar en un cortocircuito que pues desafortunadamente no permite que las cosas fluyan correctamente. A mí me encanta, o sea, que se le pueda imprimir eso desde afuera y que entraste sin prejuicios, o sea, eso me parece súper lindo. O sea, lo Sí. que me cuentas de la historia de cómo entraste a enterarte de la industria, me parece súper bonito. Yo ya lo había dicho, voy a ser la más lambona porque yo creo que esta temporada he sido súper lambona con ustedes dos, No. pero es que en serio hay una admiración de por medio muy grande, o Mm. sea, más allá de cómo funcionan, porque me parece espectacular. África está. ¿Qué quieres, gorda? Es que África quiere decir algo, pero no sabemos qué. Está emocionada Ella está también. emocionada. ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres echar flores? Sí, No. el tema es que más allá de que funcionan súper bien como equipo y que full, el impulso que le han dado como personas excelentes. No, Entonces es ok. como que Le tengo que agradecemos estar mucho. acá todo el tiempo No. diciéndolo. No, Porque yo en un episodio anterior mencioné que a pesar de que yo no trabajo o no estoy vinculada con ustedes, siempre he recibido full ayuda. Full ayuda. Y cuando uno no sabe de muchas cosas de la industria, hay gente malintencionada que llega y se aprovecha. sí, efectivamente. Y a muchos nos ha pasado. O sea, yo he estado en 2 estudios, solamente en 2 estudios. Y en el primero en el que estuve fue una mugre. Una mugre, ellos me salvaron de ese estudio. Porque si ustedes no me hubieran insistido, créanme que Sí, no sí. me Es que hubiese ido igual para allá. tú sabes que hay una historia larga detrás Ay, eso de también. nosotros, digámoslo de alguna manera, sin conocernos. Yo te conocía. Eso estaría muy cool. Contemos cómo nos conocimos. Bueno, yo te Cuen- conocí. Bueno, entonces contemos esa parte. Bueno, precisamente tú tienes un comienzo por tiempos muy similar al mío, Ujú. ¿cierto? Que fue precisamente tú empezaste en una de las plataformas, no sé si se puede decir. ¿Será que se puede decir? Bueno, yo empecé en Camford. Sí, correcto, empezaste en Canfor y yo cuando estaba pues entrando en el tema, era una de las plataformas más conocidas en Colombia, ¿cierto? Ujú. Entonces obviamente fue de las primeras que encontré y cuando empecé a investigar sobre la industria, pues me encontré con la modelo que más admiré desde ese momento y tengo que decir lo que eras tú. Hay que decirlo, siempre desde que la vi me impactó, uno porque era un show completamente diferente, ¿cierto? Era un show que se salía de absolutamente todos los esquemas de lo que
pues mayormente veías en las plataformas, ¿cierto? Entonces desde ese momento quedé absolutamente cautivado. No sé qué tanta censura tenemos acá, Ah. pero pues para de pronto entrar un poco más en el detalle por qué fue este impacto, ¿no? No sé qué tanto se pueda. Se puede hablar total. Les cuento un poquito. Yo, cuando empecé en Camford, no mostraba absolutamente nada. No. Nada. De hecho, transmitía con un busito hasta acá, cuya tortuga, todavía lo tengo de recuerdo. ¿Sí? Sí, Wow. y el short, ¿Me lo juras? lo Wow. juro. Lo juro, para mí es algo que Debiste creo haber que hecho lo la voy a entrevista conservar. con él. Ay, ¿te imaginas? Sí, y empecé y simplemente hablaba mucho. ¿Quién Bastante, diría, sí. no? ¿Quién diría? ¿Quién la Hablaba ve? mucho, conversaba y yo recuerdo que el primer día que me conecté fue como el pico más alto. Me dieron como en ese entonces eran como estatuillas. Sí, eran unos, sí, Es reconocimientos. un reconocimiento de la página por haber sido la cámara más vista. O sea, obviamente en tokens y demás no fue como muy así, pero fue la cámara más visitada de ese día y fue mi primer día. Entonces fue como que, Dios, esto puede que funcione. Y bueno, ahí yo no sabía que me conocían. Sí, claro, entonces precisamente mi mayor impacto era porque mayormente siempre uno ve pues a las modelos dentro de las plataformas, las ve uno en lencería, realizando un show explícito, ¿cierto? Y ver a Alice en ese momento era, era algo completamente innovador, ¿cierto? Para mí lo más innovador y lo que más impacto me causó era que obviamente yo en ese momento que estaba explorando que eran las modelos, Ujú. pues uno entraba, veía, pues solía ver a veces cosas un poco monótonas, ¿cierto? Al entrar a tu cámara, uno, porque eras la única que estaba en ese momento, digamos, absolutamente vestida, Ujú. ¿cierto? Como tú dices en un short, pues era como, bueno, ella, ¿y por qué está tan arriba? ¿Cierto? Ujú. Es ¿Qué la pasa? mayor curiosidad, ¿por qué está tan arriba? Estabas en las primeras posiciones y ver, y bueno, entré y de verdad que siempre ha sido cautivadora verdaderamente porque empecé a ver que sin tú tener la necesidad de estar haciendo, digamos, un show explícito, verdaderamente yo me quedaba mucho tiempo porque de verdad era como que cumplía de pronto con lo que yo veía en ese momento, que era como las necesidades de un usuario, ¿cierto? Si bien no vamos a tapar pues el sol con un dedo, Ujú. obviamente esto siempre va a tener una finalidad sexual, pero sí es importante que no todos los usuarios buscan solo eso, ¿cierto? Y especialmente los mejores usuarios buscan algo mucho más allá. Y era lo que, por ejemplo, yo identifiqué en ti de primerazo y siempre para mí fue muy grato porque siento que también esto fue un pilar para mí de decir, wow, en esto se pueden hacer cosas también muy diferentes, muy salidas de los esquemas y obtener unos muy buenos resultados. Lo que te Sí. digo, era digamos, en un tanto aburridor en un momento siempre ver modelos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, porque pues algunas no interactúan mucho con sus usuarios, tú interactuabas demasiado con todos, no te importaba si eran usuarios de pronto Grises, anónimos, sí. bueno, anónimos es imposible, Ujú. grises, de que tuvieran de pronto fichas, nada, sino simplemente hacías una conversación tan amena que todos nos sentíamos en un grupo de amigos. Y yo siento que a mí me salvó también. Estaba en una situación personal en la que no me relacionaba con nadie. Y llegar ahí fue como súper liberador. Sí, Entonces, por eso siento que le agradezco mucho a haberme lanzado, a haberme aventurado a ser modelo webcam. sí, Porque a mí, o sea, me encanta hablar. encanta, me encanta hablar, me encanta echar cuentos, me encanta socializar y creo que lo hace desde un lugar seguro, o sea, como que aquí estoy, puedo mostrarme yo tal cual soy e interactuar con un montón de gente que me puede sí. aportar también muchas cosas. Entonces, más allá de lo que tú dices de la sexualización, para modelos que tienen de pronto una personalidad como la mía, para mí Sí, es es genial. genial, esa espontaneidad que tú tienes es de verdad, es punto clave para mí, pues clave para tu éxito, el éxito que tienes obviamente dentro de las plataformas. Es de verdad increíble y bueno, pues así te Ay, gracias, conocí, Miguel. así, pues digamos fue como mi primer acercamiento contigo. Si mal no estoy, creo que sí, ya en ese momento inclusive tenía la cuenta que tengo actualmente. ¿Sí? ¿Era esa Sí, sí, misma? sí. Con Si la nosotros memoria no me falla, sí. fue algo chistoso porque yo en ese momento pues no nos conocimos y yo dejé de transmitir en Camford
durante mucho tiempo, me mudé. Tuve como 8 meses más o menos de inactividad. Te perdiste. Me perdí por completo. Y fueron 8 meses de inactividad porque, ahí está la parte un poco negativa, cuando uno hace algo, es como, no sé qué palabra podría usar aquí, pero no se puede evitar ver los malos comentarios. Sí, claro. No se puede. Y 2 o 3, mis chicas también están protestando a los malos comentarios. Cuando mucha gente comenta cosas lindas, es como listo, sí, chun, chévere. Pero un solo comentario te destruye. Sí, un solo comentario te deja a ti como calando, Por eso me he vuelto, y de ahí aprendí también, a ser un poco más cuidadosa con las cosas que le digo a los demás. Sí, porque uno puede destruirle el mundo a alguien con una sola frase. Sí, y puede que no cierto. sea la intención, porque no está tanto en la intención que la gente le pone a lo que dice, sino cómo lo recibe uno. Entonces, claro, en pasar de no socializar con nadie a que todo el mundo esté hablando y que empiece como, pero no era abogada, Sí, y no sirvió como abogada, entonces está haciendo esto. Y yo, Dios mío, sí, no serví. Dios mío, no puede ser. Paré 8 meses. Y 8 meses en los que me di cuenta que listo, a pesar de que podía ejercer mi profesión, no lo estaba disfrutando. Sí. Y ya cuando volví, no era lo mismo. Sí, porque ya ahí no está era lo el mismo. tema de la disciplina. Sí, ahí está. Bueno, es que siempre estoy muy enlazado. Yo en ese momento no tenía más que mi cuenta de Instagram personal, pero tú y otras 2 modelos eran las únicas que yo seguía, ¿cierto? Yo siempre estuve muy pendiente, pues, de tus redes, te desapareciste Por completamente completo. y volviste a aparecer un tiempo después. Como tú dices, ya tenías, sí, claro, ya tenías creo que ahí ya estabas en un estudio. No, Oh, intenté sí. como en el apartamento porque yo me mudé y no favorecía ni la luz, no favorecía Sí, nada. sí, sí, Nada hay de que nada. decirlo que sí, fue un momento muy impactante porque uno siempre has sido una mujer muy radiante dentro de tus transmisiones y como tú dices, siempre se te veía disfrutando de una manera increíble. Y cuando tú hiciste una publicación en tus redes que volvías una cosa y yo entré y sí, era un momento de pronto de tu vida donde estabas claramente, no sé, creo que ya no lo estabas disfrutando de la misma No, manera por la lo que cuestión estás es que, diciendo. exacto, ya estaba el pensamiento ahí intrusivo, calando y moviéndose de una forma súper loca. Sí, y además estabas en un espacio completamente diferente. Estaba súper... Sí, fue un choque muy grande, como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, digamos que ahí fue cuando yo perdí nuevamente, no sé si te retiraste en ese momento, no lo recuerdo muy Yo bien. sí, no insistí No, más porque pues obviamente levantar una cuenta que se cayó es difícil, o sí, sea, es un y reto muy grande. es un reto que diría yo, tal vez peque por falso, pero diría que es imposible, porque en serio que dejar caer una cuenta Sí, es claro, duro, es es duro, es duro. bastante complicado, sí, allá, como decimos ahí en aspectos técnicos de los algoritmos de posicionamiento de las plataformas es donde entran a jugar una mala pasada con este tema cuando dejas caer una cuenta. Exacto, entonces ahí qué hice, yo pues en vista de que ya no me sentía cómoda, no me sentía cómoda transmitiendo en la casa porque pues no había como el espacio adecuado y estaba atravesando un momento en el que estaba trabajando literal desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche y no me estaba ganando nada. Nada. O sea, creo que esto no lo he contado nunca, pero yo vendí hasta camisetas de Colombia en la calle y no me estaba ganando nada. Sí. Entonces ver ese cambio de decir, bueno, en esto me fue bien, me sentí bien porque me sentía muy cómoda, no es algo que me haya pesado, o sea, desde que oprimí ese botón de iniciar transmisión la primera vez, me sentí muy bien conmigo misma. Y dije, bueno, vamos a buscar un estudio. En ese momento yo no sabía los porcentajes que se manejaban y busqué uno cerca de la casa de mis papás. Entonces entré y, ay, Dios mío, o sea, yo en serio quiero de pronto prevenir a las niñas, bueno, mujeres, porque ya hace poco me dijeron como niños y niñas son los menores de tal edad, pero a las niñas, muchachas, jóvenes o mujeres que vayan a entrar a un estudio, investiguen muy bien y tengan muy presente de que a pesar de que este trabajo tiene un tinte o una connotación sexual, debemos exigir garantías y debemos exigir respeto y debemos tenerlo.
Así es, ante todo. Exacto. Y no dejarse uno permear de que tienes que hacer tal y tal cosa para llegarle a los usuarios o para poder tener algo de ganancia en los tokens. Porque en ese estudio nos enseñaban unas barbaridades. En serio que uno dice, Dios, o sea, y uno acceder a eso. Entonces, como que ahí Sí. la pasé un poco mal. Y ahí apareciste tú. Sí, obviamente, pues para seguir un poco con el tema que tú estás diciendo, sí, chicas, es importante siempre estar muy, muy bien informados. Actualmente, creo que en esta actualidad todos tenemos un teléfono celular con acceso a Internet donde podemos averiguar muy, muy bien cuáles son los, de pronto, estudios con mejores prácticas, de pronto, cuáles son las malas prácticas que yo tengo que evitar, verdaderamente cuáles son las condiciones óptimas para yo poder ingresar a un estudio y que yo puedo exigir como modelo a un estudio, ¿cierto? Y obviamente eso es recíproco, ¿no? Esto también tiene Ujú. que ser de mi parte porque, digamos, no solo podemos hablar Sí, de claro. malos estudios o estudios de malas prácticas, mejor, sino también desafortunadamente esto parte de la base que hay modelos que desafortunadamente se prestan por esto, sin importar el motivo, desconocimiento, por No, y más cosas. allá de eso, bueno, ahora que lo mencionas, también es una cuestión de disciplina, porque la gente, bueno, ahorita, si yo misma escuchara mi historia esta de boca de otra Sí, persona, diría, ah, de la nada, eso es fácil. Ah, es fácil. No. no. Ahorita viene la otra Ya parte van de a la ver por qué historia. no fue fácil. Ya van a ver. Sí, ya tuvimos la pequeña introducción de por qué no es fácil. Desafortunadamente, muchas veces, y pasa con muchos modelos, de pronto llegan el hecho de que les vaya muy bien, ¿cierto? Les genera una falsa percepción de que esto es simplemente prenda una cámara, desnúdese o mirar y ya el dinero va a llegar y Ujú, está completamente alejado, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la historia. Entonces, sí, claro, fue ahí cuando tú ya estabas en otro estudio y yo ya te ujú. perdí completamente el hilo porque en las redes que yo te seguía creo que las Sí, cambiaste no, ya no las volví a usar, cero. completamente. Ya en todo este transcurso en que tú estabas ahí fue cuando eh, salió la oportunidad o ya fui a una Expo donde salieron nuevos contactos ya para lo que crear lo que fue el primer estudio, ¿cierto? Ujú, De allí fue donde creamos el primer estudio. eh, con muchos matices, cierto, cierto, muchos ideales, muy convencidos de verdad de lo que estábamos haciendo. En ese momento éramos tres personas que sentíamos que en las primeras conversaciones que nos complementábamos muy bien y que ujú, teníamos como todos un mismo norte, ¿cierto? Entonces de allí pues yo tenía un poco más de experiencia en lo que era el tema administrativo, organizacional, ¿cierto? Estaba Mariana que tenía obviamente toda la experiencia de ella haber sido modelo, conocer cuáles ujú, son las necesidades de la modelo, cómo funciona un estudio, ¿cierto? Y la otra persona que era una persona que nos ayudaba o pues que nos ayudábamos, nos pues complementábamos igual en ese momento, que se encargaba de redes sociales y demás, ¿cierto? Entonces, de allí fue donde comenzamos, la verdad, tenemos que decir que tuvimos un comienzo que mejoró cualquier expectativa. Desde el comienzo, arrollador. así bastante arrollador, pues vamos a poner el ejemplo, un estudio cuando ninguno de nosotros estaba inmerso en lo que era la creación de un estudio. Al cabo de 3 meses ya habíamos cogido un suficiente impulso que empezaron a llegar bastantes chicas, que ahí es donde empiezas a entrar tú porque llegó primero Angelita. Ujú. Ángela fue la primera modelo que llegó a nosotros. Ella entró a trabajar con nosotros y bueno, estábamos en ese proceso y ella te conocía. Ella llegó y en algún momento le comentó a Mariana, oye, tengo una amiga, ¿tú crees que ella puede venir? Mira, es ella. Se la mostró a Mariana. Mariana inmediatamente me dijo, no lo vas a creer. Ven, baja. Yo bajé porque estaba, bueno, estaba en el estudio. Bajé y yo quedé, mejor dicho, no lo podía creer. Yo, como así? No, inmediatamente, de verdad parecía un niño pequeño, hay que decirlo. Porque yo, como así la voy a conocer? Pero si es que ella es, es lo más de Estaba- lo más como es posible. Y bueno, allí llegó el contacto, ella habló contigo, yo después me puse en contacto contigo. Ella me insistió mucho y yo estaba súper negada. Súper Sí, negada. O sea, ahí va otro paréntesis de
no se dejen ganar de lo que piensan de ustedes, o sea, porque a veces la mente le mete a uno terror y a veces puede ser hasta el peor enemigo, uno mismo. Sí, Yo exacto. decía, no, yo no, porque los requerimientos era que fuera bilingüe, me quedaba un poco más lejos y yo decía, "Ay, pero bilingüe no, ¿qué voy a ir a hacer allá al Oso? Si yo bilingüe no soy". Y yo decía, Que mi no, no, cara lo no, diga todo. no, 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 no. Todo el tiempo decía, no, 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 no. Me estuvieron insistiendo casi como 2 semanas para que fuera la entrevista. Sí, claro. Sí, sí, yo empecé a bombardearte. Mira, nosotros te podemos ofrecer esto. Mira las instalaciones. Es Ujú. más, yo me atreví a hacer cosas como, mira, te mostré todo. Tú escoge el cuarto que quieras, yo te lo acomodo. Dime qué horario. O sea, sí, sí fue algo muy impactante y muy bonito para mí, porque era decir, como al cabo de 3 meses y yo ya podía conocer a las modelos que más había admirado desde el comienzo, Ujú. ¿cierto? Precisamente por todo lo que ya hablamos. Entonces así fue como te insistí y bueno, Ahí finalmente te tienen decidiste. ustedes el por qué tanta gratitud, o sea, por qué ese vínculo tan grande que hay y hay cositas que más adelante también van a conocer de que le dan como un porqué a ese sentimiento de amistad y de lealtad y de gratitud, que es Sí, full. entonces fue muy bonito ver todo esto porque, bueno, ya llegaste tú, empezamos a trabajar y al cabo de, es que eso fue súper, súper también relámpago en menos de 2 meses, si me Sí, equivoco. fueron como 2, 3 meses. Tanto tú como Angelita tuvieron un crecimiento literalmente exponencial dentro de las plataformas. Ujú. Ya fue algo que ni en el mejor de las proyecciones uno hubiese podido calcular porque nos empezó a ir bastante, bastante bien. Tanto tú, Ángela, en sus diferentes horarios, ya eran Ujú. chicas top en Chaturbate y bueno, Sí, fue fue, algo, fue un, sí. un tema muy loco y que se agradece mucho haber tenido un equipo tan sólido. Y ahorita que me explicas lo de las diferentes percepciones, o sea, tú con full temas de conocimiento en administración, en cómo montar empresa, que es algo que es súper Sí, necesario. mucho. Mari con la experiencia dentro de la industria, además de sus conocimientos, de eso, ¿cómo se puede decir? ¿Pedagogía? Sí, es Sí, pedagogía. sí, sí, porque ya pues los que conocen un poco de ella, ella es licenciada, entonces obviamente La sabe, profe es profe. La profe es la profe. sí, es realmente la profe, no es, Ajá. Y este otro ser que pues tenía full conocimiento en redes, que también fue como un impulsillo ahí. sí, correcto, sí. Entonces, sí, sí, eso es como el team perfecto para haber empezado Sí, a correcto, catapultar logramos las chicas. complementarnos muy bien, ¿no? Lo que hablamos desde un comienzo, como todas las necesidades, tanto de uno como de lo que es la industria o de lo que nosotros Ujú. queríamos cambiar verdaderamente, porque obviamente en esta investigación uno veía foros y veía unas historias de unas chicas que de verdad, y hoy día yo me sigo sorprendiendo de las historias que me cuentan algunas modelos de no, es que me pasó, es que me hicieron, es que a mí me obligaban y es que yo tenía que hacer y me amenazaban con esto, chantajes y una cantidad de cosas que yo decía, no, pero ¿cómo es posible que una persona pueda tolerar esto, cierto? Pero es ahí Ujú. donde ciertas personas saben manipular lo suficientemente bien como para aprovecharse de, de la ignorancia de estas De la chicas. ingenuidad. Yo diría que más Exacto. que ignorancia Sí, es un tema ignorancia, de, pues de digo ingenuidad. Sí, 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 ignorancia claro. de lo que es las buenas prácticas en un Claro, estudio. claro, claro. Es el, Ah, el es a eso, y desconocimiento. sí, obviamente ese desconocimiento Sí, que es full y pues precisamente por lo que tú nos contabas en un principio, es haber llegado a algo totalmente nuevo, totalmente inexplorado y sí, creer que lo poco que se vive y se repite ya es lo que es, ¿no? Ya es un patrón, ya es la costumbre, por así sí, decirlo. exacto, por eso nosotros desde un principio, obviamente siempre hay compañías que le dicen a uno, no, yo te ofrezco estos servicios, yo te ayudo, tú simplemente te encargas de esto, pero básicamente seguir así, seguir como estos patrones de organización, pues era como seguir lo mismo, queríamos hacer algo completamente de cero, completamente diferente, que no se pareciera a todo lo que había en la industria en ese momento. Eso te quería preguntar, o sea, ¿ha sido raro
que no se hayan unido o aliado a otro tipo de empresas y compañías y que se hayan podido mantener en el tiempo. Sí, claro que sí. ¿Cómo han logrado eso? Bueno, no, nada, lo que hablamos ahorita y ahí ya vamos a entrar en el tema de lo que es la disciplina, querer de verdad tener las ganas de hacer las cosas muy bien, ¿cierto? Y como te decía, sin importar que uno no conociese muy a fondo tampoco estas compañías, ¿cierto? O todas estas agremiaciones, digámoslo de alguna Ujú. manera, pues siempre quisimos fue hacer algo muy diferente, ¿cierto? Salirnos un poco de los esquemas, sabíamos que se podía hacer mejor, que nos estaba manejando como uno quisiese que se pudiese manejar, de una mirada un poco más profesional. Es la palabra. Muchas veces simplemente se ha vendido la idea, tanto como se le vende a las modelos como a las personas que montan estudio, que eso es, no, mire, usted coge eso, 20 30 millones, eso usted pone una cama, les pone un computador y eso a producir y eso, y lo mismo le venden. Entonces venden como una falsa facilidad con Ujú. respecto a lo que es esto y bueno, hay personas que les puede fluir en algún momento, como hay personas que dicen, no, pero esto no es tan fácil. Sí, es Siempre que vendemos unas realidades erróneas. a mí me parece precisamente eso. Yo escuchaba de mucha gente. De hecho, cuando yo iba a iniciar, que le comenté a mi pareja de ese momento, fue como, sí, yo tengo la idea y vamos a reunir, como 30 40 millones y vamos a alquilar una casa y vamos, y ya, o sea, Sí, rápido. Cuando yo llegué a donde ustedes fue maravilloso porque yo veía y había una inversión muy grande, una inversión significativa. No, no lo digo solamente en un tema monetario, sino de que en serio se interesaban porque uno aprendiera las sí, es importante. capacitaciones, que ahí es donde entra el tema de la pedagogía de Mari y muchas otras cosas que ahorita siguen siendo, digo yo, innovación para otros estudios. Sí, correcto. Eso me parece Sí súper es. importante ahí aclararlo. Hay otro tema que yo quiero que hablemos y es cómo surge esa sociedad después, ¿no? O sea, ¿cómo dices tú? Bueno, nos separamos estos tres socios y yo me voy definitivamente con Mari, vamos a iniciar tal, esto. Bueno, como te digo, pues fue un proceso que inició, digamos, las tres personas, aunque también cabe resaltar que en un momento, ¿cierto? De pronto sí, ahí voy a hacer claridad. Yo como tal en un comienzo fui más una persona de apoyo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo veía más como, no sé, como hasta para tomarme un respiro de lo que yo estaba haciendo. Ujú. Y de hecho en la primera sociedad como tal, yo no era socio, Ujú. ¿cierto? Yo fui siempre una persona que estuvo ahí. Obviamente mi cercanía desde un principio cuando llegué a esta industria fue Mariana y digamos los Ok. socios cabezas eran esta otra persona y Mariana. Entonces yo entré ahí, ¿cierto? Estaba, porque lo que te digo, pues obviamente yo tenía conocimiento en todo lo que era el tema de obra, entonces, claro, yo fui la persona que se encargó de los rooms, de alistar, De las de adecuaciones. todas las adecuaciones, o sea, físicamente yo fui la persona que en un comienzo me encargué de, pues, hacer el montaje como tal del estudio. Entonces, así fue que sucedió, pues obviamente también pues ayudé en muchos temas administrativos, como te decía. eh, Pero mira que yo no lo veía tanto, ahora que mencionas lo del apoyo, pues apoyo y sí, mucho, Ujú. porque Dieguito era la persona que nos escuchaba y creo que ahorita debe ser así allá a todas, porque es que él es un hombre muy respetuoso y eso es una vaina que a uno le inspira la confianza de poder ir a decir, oye, ven, me está pasando esto, me está pasando tal, sin sentir que se pueden aprovechar de uno o que lo pueden ver por otro lado. Sí, correcto. Entonces era un apoyo grandísimo, porque a pesar de que había psicóloga, yo creo que todas queríamos, era como, no, Dieguito, no, hoy me pasó tal cosa, vamos donde Diego. Sí, o sea, de una. Sí, Obviamente porque la profe estaba ocupada siendo la profe, siendo la profe y de otro huevo de cosas que era entendible que a veces no hubiera el espacio, aún así ella lo sacaba. Pero Dieguito era como marica, yo quiero necesito ir a hablar con Diego. Hasta cuando yo salí de esa relación retóxica, sí. fue Dieguito como el que se caló todo ese tema cuando se me murió mi perrita. O sea, como que yo creo que Sí. de todas. ¿Cómo haces para manejar esas cargas, Diego? No sé, siento que es el amor por esto que estoy haciendo, ¿cierto? Es como verdaderamente esa entrega que se logra hacer las cosas con convencimiento, ¿cierto? Es
al final del día deja de ser ese reto que puede ser, obviamente, cargarse con los problemas de todas las personas, de escucharlas, de pronto de tener las palabras correctas para cada persona, ¿cierto? Pero cuando haces todo esto con ese convencimiento, creo que todo simplemente fluye, ¿cierto? Y se vuelve muy gratificante cuando encuentra uno palabras como estas que verdaderamente uno dice, bueno, sí generé un cambio, ¿cierto? En esta persona, sí pude ser ese apoyo de esa persona cuando necesitaba, cuando estaba mal anímicamente, económicamente, emocionalmente, cuando tenía conflictos de cualquier índole. Entonces es verdaderamente gratificante y creo que eso es lo más bonito de todo esto que se está haciendo. Y yo digo que también se nace con una vocación muy grande. De pronto fue que la encontraste. Sí, Porque obviamente uno no espera dónde va a encontrar sí, su lugar en el mundo. o sea, yo digo como sin ser papá y Mari sin ser mamá, eran o son, digo yo, son los papás, porque en ese tema veo que ese estudio es más como una familia. Yo lo veo más como un tema de familia y Sí, que alcanza a cobijar a las chicas. Yo creo que sí, podemos es que... entrevistar a todas y van a dar con la misma descripción. Sí, pues creo que lo más importante es que siempre lo que hemos tratado es de que cada persona que llegue allí, independientemente si dura mucho tiempo, poco tiempo, porque siempre van a ser variables estos tiempos, siempre tenga una, una historia bonita o algo que llevarse del estudio. Siempre que tenga algo que diga, bueno, de allí me ayudaron, allí pude hacer, allí pude lograr, cumplir objetivos, metas, me ayudó. Todo eso es lo que verdaderamente genera una Eso me parece satisfacción. genial. Por eso vamos a brindar. Uy, Vamos a bueno, brindar. vamos a brindar. Un poquito, porque Diegui también viene manejando, entonces Sí, toca sí, un toca poquito mesuradamente. suave. Creo que ahí está perfecta. Más que perfecto. Listo. Y vamos a ver si yo alcanzo a servir la misma medida. Siempre se me va un poco la mano y salgo un poco ebria de aquí. Pero bueno, creo que ahí me pasé un poquito. Pero bueno, Dieguito, brindemos precisamente por haber encontrado la vocación en esto que a veces la gente tilda de deshonroso y a mí me parece cada vez más honroso. Sí, correcto, es muy cierto. Así que salud Salud. por eso. ¿Sí? ¿Qué tal Está está? rico, está rico. ¿Eres No de lo había aguardiente? tomado. ¿No? No, Es un aguardiente artesanal. así. Es de Cundinamarca. Es llamado Desquite. Wow. Es de San Francisco, Cundinamarca. Y Ah, lleno más. ha gustado. Es agradable el sabor. Sí, está y bastante es- agradable. Sí. Gustó. Yo creo que de acá todos van a salir enamorados del aguardiente. ¿Dónde es que Porque se consigue? yo me incluyo. A mí también Ay, me conquistó. Ay, Dios mío. Hice ejercicio esta semana, perdón, y estoy un poco tiesa. No me puedo acomodar. No quiere uno nada. Estoy como, por favor, una grúa para esta pierna. Movimientos Ay, suaves. no. Sí, pero bueno, volviendo un poco Sí, al volviendo al tema. tema porque nos vamos mucho por las ramas, pero bueno, ahí seguimos con el hilo. Entonces, bueno, como te digo, entonces empezamos a crecer, ¿cierto? A crecer, como lo decía, de una manera, ¿Se pues, esperaban eso? no, jamás, lo que te digo, jamás pensamos que pudiésemos y más porque uno, pues, conociendo un poco la industria, lográbamos algo que estudios que llevan muchos años tenían muchas veces dentro de sus expectativas, pero no se había logrado, ¿cierto? Ujú. Y de pronto así fuesen estudios también con buenas prácticas, con buenas intenciones, pues no era algo que uno dijese como que, llego y ya la voy a romper de Es esa un manera. fenómeno, me parece que es un fenómeno. Aparte porque, digamos que yo como modelo, a mí me da mucha seguridad buscar que sea de una modelo. Sí, Pero he conocido muchos estudios o he visto muchos estudios que son manejados por ex modelos y que no tienen ese mismo aire. Entonces ahí vuelvo y aplico lo de la vocación.
Sí, sí, es muy cierto, sí, muchas veces se tiende a pensar que al ser modelo de pronto también puedes identificar muy bien Ujú, todas las necesidades, pero como te decía, una puede ser la industria las necesidades que tiene la industria, ujú. las necesidades que tiene la modelo, pero también como persona cuáles son mis necesidades, ¿cierto? Yo no puedo llegar y abarcar una situación con todas las personas de la misma manera, ¿cierto? Entonces, a medida que yo hago una correcta lectura es que voy a poder decir, bueno, con esta persona voy a tratarlo de esta manera, vamos a manejar esta situación de esta manera. Ujú. Entonces, es ahí donde uno dice, sí, hay necesidades generales, pero también hay necesidades muy específicas que son las que tú debes saber corresponder para tener unos buenos resultados. ¿Y cuáles han sido como las cosas que no se han esperado y que han sido feas del proceso? Ay, feas del proceso. Bueno, obviamente creo que es normal. De pronto siempre tú tener la mejor disponibilidad o disposición para ayudar a una modelo y que de pronto, como te digo, de pronto esta modelo se desdibuje o de pronto ya mm, no esté preparada de Sin pronto filtro, para... sin filtro. No, no, sin filtros, no, lo que te digo, sino simplemente de pronto como a esto, ¿cierto? Yo siempre trato de decirle a las modelos, especialmente cuando son nuevas, si tú vas a ingresar a esta industria, tienes que ser muy consciente de cuáles van a ser los retos, a qué te vas a tener que afrontar, que te señalen, Ujú, que puedas tener conflictos con tu familia, que pierdas seres allegados porque no todo el mundo lo va a entender, ¿cierto? Entonces, ujú. niñas que simplemente en un momento se dejan deslumbrar por el dinero, ¿cierto? Pero no tienen en cuenta todas esas repercusiones que tiene detrás, que son los retos Ujú. de esto, y simplemente llegan, se dan cuenta que es mucho más complejo de lo que uno pensaba, que un proceso se puede demorar mucho tiempo, si bien hemos logrado de pronto procesos como ustedes, de Ujú. Angelita contigo, de poder posicionarnos en Que2, 3 meses. tampoco fue tan simple como se ve, que No, no, o sea, claramente hay no un fue, trabajo exacto. detrás largo, o sea, y fue de meterle disciplina mucho, Mucha mucho, mucho disciplina, tiempo. mucha disciplina, sí, Ujú. efectivamente. eh, es eso, muchas chicas las ven a ustedes, cierto, como referentes porque son un gran referente, eh, y ven que ustedes de pronto son un poco más flexibles en sus horarios, en la cantidad de horas que hacen, pero todo esto es gracias a que se hizo un trabajo muy Sí, fuerte, que claro. ya uno puede decir, ya recojo los frutos de todo eso que hice en un principio, porque Ujú. si vamos a hablar de lo que fue tu proceso, nosotros te decíamos, no, ven, nos está yendo bien, tienes que quedarte otro rato. Eh, Hablemos de algo muy específico. Tú siempre fuiste una modelo que, como hablábamos en un comienzo, nunca hacías un show free, Ujú. ¿cierto? Y muchas veces eh, tocaba emplear estrategias donde sí Claro, es era como, bueno, llegó el necesario, momento. ¿cierto? Donde habían momentos donde sí era necesario y son los retos, claro. Tú venir de pronto acostumbrada y que aún así te fue bien en un momento, pero que tienes que salir de esa zona de confort, Ujú. ¿cierto? De decir, bueno, voy a explorar nuevas cosas, me toca hacer nuevas cosas que así de pronto yo no me sienta cómodo, pero si las hago con amor, ¿cierto? Siempre van a dar buenos resultados, Sí, es ¿cierto? eso, es ser receptivo. Yo creo que hace unos días estábamos en un taller de actuación con Santi y Nicole y muchas de las cosas que se dijeron llegaban a una sola conclusión y es que el éxito de dejarse guiar está en saber escuchar y de la escucha parte absolutamente todo. Obviamente Sí. yo no soy tampoco tan buen ejemplo en eso, No, pero siempre es importante. pero, pero sí fue parte del éxito, o sea, saber escuchar y saber recibir las cosas bien. No ser como no dejarse subir los humos, porque yo sé que a veces es difícil, o Sí, sea, claro. decir uno como, no, es que ya me estoy ganando de 10 millones, y, ay, no creo en nadie, o sea, ay no, hágame, conéctese usted y yo me siento acá a mirar, o sea, Sí, no. exacto, y es lo que pasa mucho, se siente que ya se está en ese punto y muchas veces se siente uno con la verdad absoluta, como tú dices, Ujú. no está uno presto a escuchar y uno todos los días aprende y de pronto está de las personas que uno menos lo espera,
¿cierto? También todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos siempre cada día algo que aprender. Exacto. Entonces es muy importante porque pues es lo que hace parte del crecimiento como persona que hacemos todos los días. Yo sé que esto le va a nutrir a muchas personas y no Eso solamente de la esperamos. industria, sino a nivel personal, porque uno a veces se queda como, yo estudié esto y tengo que vivir toda mi vida de esto. Y mira, o sea, tú has Sí. vivido 3 vidas. Sí, es casi que 4, como te digo, porque Imagínate. estudié una cosa, trabajé en otra, como te decía, en el transporte, trabajé con tema de exploración petrolera, Ay. que es, Pero te dejó la experiencia. sí, Entonces, claro, claro, siempre se aprende y siempre se puede impulsar uno en lo que le sigue de lo que claro, ya se sin haber aprendió. tenido mi primer trabajo muy seguramente no hubiese tenido de pronto la facilidad de haber hecho el primer montaje de lo que fue el primer estudio, y bueno, y seguir con todo esto. Entonces, Ujú. sí, todo ha sido importante y todo te repercute y todo te ayuda. Todo sirve. Yo quiero que lleguemos a la parte de las preguntas, Uy. dinámico, porque África quiere ir al baño. Ok, tenemos que hacer una Ha pausa. estado... No, yo creo que podemos cerrar. ¿Te aguantas, Chiqui? Sí. Vamos a hacer las preguntas. Si África nos da permiso, hacemos las preguntas y cerramos ¿Qué y nos vamos al dices, baño. África? ¿Qué quieres? Sí. Bueno, África dice que sí, que hagamos las preguntas. Bueno, vamos con las Entonces, preguntas. la idea es que tú lances el dado 2 veces Uy, yo vi esos dados y me dan miedo. y Guau. yo una. Entonces, ¿Se vale paso? yo escoge rojo o escoge negro. Rojo es mi color favorito. Listo. Entonces, vas a lanzar 2 veces, vas a responderme 2 preguntas y yo voy a responder una. Eso ¿Listo? no es equitativo. Bueno, ¿y dónde están las preguntas? ¿Las tienes Yo las guardadas? tengo acá anotaditas. Ok, sin Entonces, hacer trampa. no, cero. Dale. Bueno, vamos a ver. Uy, 1. 1. A ver, Sí, miremos. Jamie, facilidad para los juegos de azar. Si pudieras ser del sexo opuesto durante 24 horas, ¿qué harías? Wow. Pero ayúdame un poquis con el Sí, tema del perdóname. micrófono. Si fuera, bueno, creo que no lo tengo que pensar mucho. Sin duda, creo que lo primero que haría sería hacer una transmisión. ¿Sí? De verdad, para poder estar, de verdad, ¿Del otro poder lado? entender Se nos completamente. cayó hasta las tijeras, pero allá. Ups. ¿Qué? Para poder comprender completamente qué es lo que siente una modelo cuando está en una transmisión, ¿cierto? Por más de que uno trate muchas veces de ser empático y tratar de entender esto, no hay nada como verdaderamente estar de ese lado de la cámara. Uy, eso fue de reina. Mis chicas quieren también salir al baño. Bueno, ¿será que No, dale. no? Nada que hacer. Voy a lanzar yo. Ah, bueno, sí, es tu turno. Voy a lanzar yo. Bueno, 5. 5. ¿Qué nos dice el 5? ¿Por qué Yo me salen a mí esas debería preguntas? leer la pregunta. Mira tú. Pero entonces vamos a pegarnos un poquito más el micrófono. Uy, sí, estoy Eso, errando. A ver, gracias. sí, correcto, estoy así de lado. ¿Cuál es el lugar más loco en el que has tenido sexo? Por fortuna no me salió Yo esto no a he mí. hecho esas cosas. Yo soy virgen. Mami, si estás viendo esto. A ver, el lugar más loco donde he tenido sexo, en un lavadero en la casa de una amiga. Bueno, muy bien. Pensar que fue una fiesta muy alocada. Algunas Era, personas se cogen la cabeza, creo que ya saben qué amiga era. El lavadero, para los que de pronto no son de acá, es el lugar donde se pone la ropa para estregarla, que hay como una llavecita. Y en esa casa quedaba en el patio de ropas atrás. Entonces, sí, ahí. Bastante privado. Bastante privada. Bueno, Dieguito, dale con la Bueno. segunda pregunta. Ay, que no salga el 5 porque... Uy, No, mira, no está cargado. Trampa, Toca, sí, toca está otra vez. cargado. Sí, ese dado yo no sé por qué me ha dado tanta guerra. 4. Cuatro. Listo. Esta está interesante. Joder. Tan. Me acordé de algo. Es que hace poco vi que el punto en inglés, ¿cómo se dice? Dot. That. Y en una serie hace poco vi que es como that. Y por eso suena así, es porque es 3 puntos. Ah, ok, todos... Perdón, es que tenía que decirlo. No me voy a guardar esa información para mí sola.
¿Para ti es necesario tener sexo antes de tener una relación con alguien? ¿Y por qué? Bueno, sí, yo considero que sí es muy importante, Sí. ¿cierto? Es verdaderamente, como hablamos, todo tiene que ser un complemento, ¿cierto? Y de tener también una eh, buena intimidad, ¿cierto? Depende que también una relación fluya, ¿cierto? Todo tiene que complementarse, todo tiene, no puede existir que no nos entendemos muy bien, pero si no hay intimidad, no, es Fracasa, imposible, es es un una de fracaso las... inminente. Sí, sí, sí. Ah, no, también. Por aquí también como que respondimos a eso y llegamos a ese A esa consenso. conclusión. Sí, sí, sí. Dieguito, oye, muchas gracias, en serio. Para mí siempre va a ser un honor tenerlos acá. Primera vez en el apartamento, Oye, sí, no lo puedo creer, es la primera vez, pero bueno. pero bienvenidos siempre, muchas gracias y espero tenerlos después para que me cuenten si ganaron o no las nominaciones. Bueno, pues lo importante es estar ahí, saber que hay algo muy interesante que se está haciendo y que sí o sí ya se está reconociendo de alguna manera. Listo, Y entonces, te agradezco muchísimo por esta invitación, no me la esperaba, de verdad fue demasiado grato y muy feliz de poder compartir esto, que verdaderamente pueda llegar a las personas correctas y generar un eco verdaderamente en toda la industria, muchas más que gracias. todo. Y gracias a ti y obviamente a tu equipo, a todos los que están allá. Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós.